Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9 y versículo 10, donde dice: Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí Mateo está tratando el episodio de la cena con publicanos y pecadores en forma indefinida, ya que los otros sinópticos dicen que fue Mateo quien ofreció un banquete, como despedida de su antigua profesión y estado, que Lucas califica de grande, como por ejemplo en Lucas capítulo 5 y versículo 29, donde dice: Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Por los otros relatos, se sabe que el banquete tuvo lugar en la casa de Mateo, como por ejemplo en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 15, donde dice: Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Note que los convidados, además de Jesús y sus discípulos, eran ya muchos publicanos y pecadores. El calificativo de pecadores era dado a los publicanos y a todos los que los religiosos de aquel entonces consideraban ellos vinculados con los gentiles o practicando tareas que los contaminasen ceremonialmente. Además, para los fanáticos fariseos, los pecadores eran una casta maldita, porque no conocían, bien fuese involuntariamente o voluntariamente, la ley. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 49, dice: Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Una heterogénea compañía de gentes, compuesta por publicanos, odiados por otro lado, pecadores, despreciados y discípulos de Jesús. Nótese que allí estaban ellos reclinados, todos a la mesa, para disfrutar del banquete que Mateo había preparado. Estaba también Jesús mismo. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿podría suponerse que entre todos hubiese algún vínculo en común? Por supuesto que nada se relacione con el pecado podía entrelazar a todo el grupo. Téngase en cuenta que Jesús era el santo de los santos. Los discípulos del Señor seguían sus enseñanzas y demandas, y Mateo había dejado todo para seguirle, pero, ¿y de los demás? Todos ellos dejaban a un lado las normas de los escribas y fariseos, que ellos habían añadido a la ley de Dios, y la habían incorporado como doctrina precisamente de hombres. Aquellos estaban enseñando como inspiradas lo que era simplemente tradiciones de hombres, consiguiendo desprestigiar los mandamientos de la ley ante los ojos del pueblo. Mateo, capítulo 15, versículo 9 dice: Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Con todo, no puede dejar de apreciarse que los publicanos y pecadores eran menospreciadores de la ley de Dios, quebrantando con su conducta y prácticas mandamientos concretos establecidos en la ley. Pero note que a pesar de la arrogancia farisaica y del desprecio que ellos mostraban hacia quienes no eran como ellos, tenían cierta razón en considerar
a estos hombres como de baja condición moral. Pero Jesús había venido para buscar a estos que como pecadores estaban perdidos. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellos que habían sido marginados y despreciados por todos, ellos necesitaban el mensaje del reino de los cielos, lo mismo que las demás gentes. Lo que los ojos misericordiosos y perdonadores de Cristo veía en los publicanos y pecadores estaba oculto para quienes tenían un velo de oscuridad que le impedía discernir espiritualmente el ministerio del Hijo de Dios. Lo único que entendían de todo aquello era que Jesús, lo mismo que sus discípulos, se habían mezclado con una compañía de impíos y perversos. La vida se hacía presente entre quienes estaban muertos en delitos y pecados, para hacerlos vivir si depositaban su fe en Cristo. Porque para esto había venido al mundo, para salvar a los perdidos y dar vida eterna a todo pecador creyente. Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: cuando vinieron estos, los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Note que para comer con publicanos y pecadores era una deshonra ignominiosa para ellos. No se dice cómo había llegado a conocer que Jesús estaba reunido con tales personas. Sin embargo, es notorio que los fariseos estaban en permanente vigilancia de las acciones y las palabras del Maestro, ya que no importaba cuáles fuesen los hechos de piedad y omnipotencia que presenciaran. Su corazón, lleno de odio contra quienes cuestionaban la tradición religiosa en que vivían, estaba en continua expectativa por ver si podían encontrar algo en su palabra o acciones que le permitiese acusarlo y condenarlo. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, y los versículos 2 y el versículo 24 dice: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y el versículo 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino Beelzebú, príncipe de los demonios. También, por otro lado, el llamamiento de Mateo no había pasado desapercibido para las gentes que siempre acompañaban a Jesús, entre las que estaba el grupo de fariseos. En una ciudad como Capernaum no pasaban desapercibidos de ninguna manera los acontecimientos sociales. La presencia en la ciudad de muchos publicanos que vinieron al convite de Mateo debió de haber llamado la atención. Además, las salas donde se celebraban los convites y las fiestas solían ser lugares abiertos, de modo que cualquiera podía ver al grupo de comensales que estaban en la mesa y junto a ellos Jesús y los discípulos. Pero, fuese como fuese, Mateo relata la acusación que en forma de pregunta formularon a los discípulos del Señor, manifestándoles su sorpresa y también escándalo por aquella actitud, ya que los fariseos, ellos llamaban a Cristo delante de sus discípulos, vuestro maestro, lo que encierra en sí una dura crítica contra ellos mismos,
como si fuese algo despreciable tener por maestro a alguien que se atrevía a sentarse en una mesa con quienes eran considerados el desecho de la sociedad. Note que los fariseos, ellos eran muy estrictos con los que se llamaban pecadores, pero eran muy tolerantes con el pecado. No había nadie que fuese tan escrupuloso exteriormente en asuntos de piedad, pero ninguno como ellos para vivir íntimamente lejos de ella. También es notable apreciar que los fariseos no se enfrentaban directamente con Jesús, sino que iban a los discípulos. Sin duda, cada encuentro con Cristo y sobre todo, aquellos que tuvieron lugar en presencia de las gentes, dejó en evidencia su condición. Además, acusando al Señor delante de los discípulos, intentaban ellos que con sus acusaciones se apartaran de él, ya que al acusar a Jesús de tener intimidad con publicanos y pecadores, estaban acusándolo de quebrantar lo que la Escritura decía. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1, versículo 1. Ya que para ellos comer con los despreciables pecadores era ir en contra con lo que el salmista decía: apartaos de mí, maligno, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Salmo 119, versículo 115. Pero note que, sin embargo, podían transgredir la ley del amor, del perdón, de la compasión y ayuda a los padres, e incluso cuestiones morales notorias sin importarle absolutamente nada, ya que ellos vivían una vida de apariencia, se podría decir de hipocresía, lejos de la realidad espiritual que Dios demanda. Los fariseos consideraban que tener relación con publicanos y pecadores era un asunto grave porque se apartaba de la tradición de los ancianos. Este grupo de hipócritas sentían resentimiento profundo hacia Cristo y lo sentían por dos razones. Primero, por sus enseñanzas y comportamiento, deseándole mal. Y en segundo lugar, porque no deseaban el bien que podía hacer a publicanos y pecadores odiados por ellos. Téngase en cuenta que el legalista es incapaz de apreciar la gracia que busca al pecador para salvarle, ya que la poca compasión de un corazón lleno de normas, pero carente de amor del Espíritu Santo, hace incapaz que en ocasiones es necesario una aproximación al pecador para alcanzarle con un mensaje de esperanza. El legalista, que se aparta de un pecador necesitado, nunca será instrumento en las manos de Dios para llevar el mensaje de las buenas noticias del Evangelio al necesitado de salvación. Y de la misma manera, el que vive en la normativa legal, pero lejos de la gracia, también es incapaz de abrazar al pródigo que regresa de la provincia apartada. Y es por eso que el legalista necesita ver disciplina y juicio sobre el transgresor, de la misma forma que una fiera anhela quitar la vida de su víctima. Los desconocedores de la gracia se condenan ellos mismos y arrastran a otros consigo en esa misma condenación. Y note que esta debiera de ser una especie en extinción, pero que lamentablemente no se extingue. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Note que el Señor oyó la acusación de los fariseos, bien porque sus palabras llegaran directamente a sus oídos, o bien porque algunos de los discípulos se las comunicó. Y es por eso que Mateo simplemente escribe y dice que, mas él oyéndolo. Probablemente la reacción de los discípulos llamó la atención del Señor, que se informó de lo que estaba ocurriendo con los fariseos. Note que la respuesta de Cristo se fundamenta en la lógica más natural. Nadie puede extrañarse de ver a un médico donde están los enfermos, pero lo sorprendente sería verlo procurando atender a personas sanas. Mateo utiliza dos palabras para el relato que se traducen enfermo y sano, que expresan directamente la idea de quienes están fuertes, esto es, sanos, y quienes se encuentran mal, esto es, en enfermedad. Lo natural es que un médico acuda en auxilio de un enfermo. Cristo era y es el médico celestial, enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Lucas capítulo 4 y versículo 18 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Los publicanos y pecadores eran graves enfermos espirituales y por tanto el Salvador, como médico que cura la enfermedad del pecado, tenía su lugar entre los enfermos. Cuando se acercaba a tales personas, no lo hacía para compartir con ellos sus corrupciones y pecados, sino para poder sanarlos. Jesús había venido para buscar y salvar a lo que se había perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10 dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Además, Jesús era y es el buen pastor, que venía para restaurar los males de sus ovejas y con solicitud buscarlas, llevarlas al redil y cuidar de ellas, sanando sus heridas y enfermedades, como señala todo el capítulo 61 de Isaías y también todo el capítulo de Ezequiel, capítulo 34. Pero note que los fariseos, ellos se consideraban a ellos mismos perfectos, sin necesidad de salud espiritual, porque habían conseguido por ellos mismos ser declarados justos delante de Dios. Por esa misma razón, odiaban a las demás gentes que no eran como ellos. Lucas, capítulo 18, versículo 9 dice: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Por tanto, si los publicanos y pecadores eran enfermos alcanzados por la grave enfermedad del pecado, eran ellos quienes necesitaban de ser sanados. El Señor no justifica su conducta delante de los que le acusaban porque era la conducta correcta. Está denunciando la conducta despiadada de los fariseos y poniendo en evidencia sus malvados pensamientos e intenciones. Y voy concluyendo con esto. Jesús hizo la observación evidente de que los enfermos necesitan médico, no los que están completamente sanos. De la misma manera, los que se consideran sanos en lo espiritual no buscarán médico para su alma. Pero note que los que se creen justos ante Dios por sus propias obras no están interesados en arrepentirse de sus pecados. En cambio, los que reconocen su pecado
e indignidad personal pueden apreciar las buenas noticias de perdón por medio de la fe en la persona de Cristo Jesús. Y así se sentía Mateo y estaba ansioso de compartir su alegría con sus amigos y socios. El Señor dijo por medio del profeta Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas capítulo 6, versículo 6. Amigo y amiga oyente, tú has escuchado la palabra de Dios. Es por ello que yo te invito que tú vengas a aquel que es justo y que además puede y quiere perdonar tus pecados. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Tal vez tu conocimiento acerca de Él sea muy poco, pero si tienes la suficiente fe como un grano de mostaza, pues con eso te vale para venir al Señor e invitarle a que venga a tu corazón y que venga a tu vida. Podemos hacer una oración. Si desea acompañarme, ora conmigo y repite y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti. He hecho muchos sacrificios, muchas ofrendas, pero de nada me han servido porque he seguido igual. Ahora vengo ante ti, creyendo que tú eres el Hijo de Dios, el que dio su vida en la cruz del Calvario. Y ante ti vengo con un corazón dispuesto a arrepentirme de todos mis pecados, abrirte mi corazón y recibirte como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.